Hay géneros musicales que son algo más que música. Son auténticas revoluciones culturales, explosiones que lo redefinen todo. Y el rock and roll fue, sin duda, una de ellas. Hoy vamos a sumergirnos en sus orígenes, en esa energía que lo creó y en cómo impactó a toda una generación. Y para este análisis nos basamos en un trabajo académico muy detallado de la Universidad de Cuenca. Es una tesina de José Crespo Terán que viaja a los inicios del rock, no solo como música, sino como lo que él llama la cultura rockera. La misión aquí es entender cómo una fusión de sonidos, que venía sobre todo de la música negra estadounidense, acabó siendo el himno de la rebeldía juvenil. Y de paso, cómo tendió puentes en una sociedad que estaba completamente rota por la segregación. Vamos a ver quiénes fueron los pioneros y cómo se gestó todo esto. Exacto. Y para entenderlo hay que irse a los Estados Unidos de los años 50. Era un país con una segregación racial durísima, casi un apartheid. En ese contexto, el rock nace del rhythm and blues de finales de los 40. Una música con mucho ritmo para bailar y con letras a menudo muy directas sobre la vida en la comunidad negra. O sea, una música muy visceral, muy auténtica. Y me imagino que también, invisible para la mayor parte de la América blanca de la época. Totalmente invisible. Pero los jóvenes blancos empezaron a escucharla en la radio. Y claro, las discográficas, que estaban en manos de empresarios blancos, vieron ahí un filón económico gigantesco. ¿Vieron el potencial? Vieron el negocio. Se dieron cuenta de que esa energía, si le subían la velocidad y la adaptaban un poco, podía ser una mina de oro. El problema, claro, era que sabían perfectamente que un cantante negro, por mucho talento que tuviera, lo tenía muy difícil para triunfar a gran escala. Y aquí es donde entra una figura clave, ¿no? Alan Freed, un disc jockey blanco de Cleveland. Él no inventó la música, pero sí que le puso el nombre. Eso es. En 1951 empieza a poner estos discos en su programa Moondog Rock and Roll Party, un programa para adolescentes blancos. Él fue el catalizador. El que abrió la puerta. Un catalizador y un tipo muy listo que vio el negocio. Y el año 1952 es como el año cero. Freed organiza el que se considera el primer concierto de rock de la historia. Ese mismo año, una canción del género llega por primera vez al número 1 de Billboard, y mientras, un joven camionero llamado Elvis Presley está grabando su primer disco en Memphis. Las piezas empezaban a encajar. Pero esa decisión de buscar una cara blanca para un sonido negro, ¿fue solo cinismo comercial o había también un miedo real de la industria a la que se podía aliar con un ídolo de masas negro? Yo creo que eran las dos cosas. Por un lado, el cinismo de quiero tu música, pero no te quiero a ti. Y por otro, un pánico auténtico. La sociedad puritana ya veía esta música como algo pecaminoso asociado a la delincuencia. Si la cara de esa amenaza hubiera sido negra, la reacción conservadora habría sido mucho más bestia. Así que buscaron un vehículo más seguro, y lo encontraron en bandas como Bill Haley and the Comets. Y entonces llega el cine y lo convierte todo en un incendio imparable. Exacta. 1955. La canción Rock Around the Clock de Bill Haley la meten en la película Semilla de Maldad. Y esa película, junto con Rebelde sin causa de James Dean, Claro. crean el arquetipo. El joven rebelde, incomprendido, que desafía a la autoridad. Y de repente, ese arquetipo ya tiene banda sonora oficial. El rock and roll ya era una actitud. Vale, entendido el contexto, vamos a lo bueno, a los genios. ¿Quién puso la primera piedra? El análisis empieza con un nombre clave: Chuck Berry. Chuck Berry es el poeta del rock. Fue el primero que entendió que las letras importaban, que podían contar historias. Hablaba de coches, de institutos, del primer amor, temas con los que cualquier chaval se identificaba al momento. Y musicalmente, un revolucionario. Totalmente. Cogió la guitarra eléctrica, que era un instrumento de acompañamiento, y la puso en el centro, como solista. El famoso riff de guitarra de rock, eso lo inventa él. Johnny B. Good o Roll Over Beethoven son la base de todo lo que vino después. Y logró algo que parecía imposible. Siendo un artista negro, se convirtió en un ídolo para la juventud blanca. Fue el primero en conseguirlo a esa escala. Rompió una barrera invisible. Pero su historia también es un reflejo de la época. En 1959, en lo más alto, lo arrestan y lo meten en la cárcel. Un caso de tráfico de menores con muchas sombras y, un trasfondo racial bastante evidente. Ese golpe le frenó la carrera en seco. Si Berry fue el narrador, el arquitecto del sonido de guitarra, casi a la vez surge una fuerza de la naturaleza. Alguien que no contaba historias, sino que era la historia, pura energía.
Little Richard. Es que hay que imaginarse el impacto de ver a Little Richard en la tele en 1955. En un país donde ver a Elvis mover las caderas ya era un escándalo, de repente aparece este tío. ¡Bum, bum, bum! Gritando wom bum palumo pa wam bam bum, con un peinado imposible, maquillado, ambiguo, frenético. Un extraterrestre. Dinamita pura. Como si un extraterrestre hubiera aterrizado en la reunión de Lampa. Me encanta cómo lo definen en el texto. El inventor del rock and roll decadente. Porque era salvaje, físico, sexual. Su música era trepidante y su puesta en escena una provocación. Además, su homosexualidad marcó toda su carrera. Fue un transgresor en todos los sentidos. La energía en estado puro. Y después de estos dos arquitectos, llega la figura que lo eclipsó todo, el rey, Elvis Presley. Pero el análisis que manejamos es muy crítico con él. Lo califica citando a expertos como la gran estafa del rock and roll. Es una acusación muy seria. ¿Se refiere solo a que no componía o es algo más profundo? Es exactamente eso. La estafa, según esta visión, no era musical, era de marketing. Su productor, Sam Phillips, dijo esa famosa frase: si encontrara un blanco con el sonido y el sentimiento de un negro, ganaría $1.000 millones. ¿Y lo encontró? Vaya. Se vendió una imagen de rebelde prefabricada a un público que no sabía que el sonido, la actitud, los bailes, ya existían y de forma más auténtica en artistas negros que nunca tendrían esa plataforma. Fue el vehículo perfecto para llevar el sonido al gran público, pero a costa de borrar a los creadores. Exacto. Musicalmente se le atribuye la creación del rockabilly, y es una genialidad, ¿eh? Cogieron el country de los Apalaches y le metieron el ritmo y la energía del rhythm and blues. El resultado es ese sonido nervioso, casi ansioso, con ese eco de las guitarras de Sun Records, el sonido de la urgencia juvenil. Y una máquina de versionar éxitos de artistas negros como Hound Dog. El mayor de todos. Hound Dog, The Big Mama Thornton, Don't Be Cruel, la lista es interminable. Y su carrera tiene dos etapas muy claras. El Elvis salvaje de los 50 y el Elvis que vuelve del servicio militar en Alemania, que no en Vietnam como se dice a veces. Y a la vuelta, su manager lo reconduce a un público más familiar. Baladas como Love Me Tender y Fuera el rock crudo. Y en medio de toda esta energía de rebeldes y provocadores, aparece una figura que lo rompe todo. Buddy Holly. Buddy Holly es el antirrockero. Con sus gafas de pasta, sus trajes, parecía un contable. Sus letras eran ingeniosas, casi trabalenguas. Era lo contrario al delincuente juvenil. Pero su importancia es monumental. A veces se le subestima. ¿Por qué? ¿Cuál fue su gran innovación? Dos, principalmente. Primero, se le considera el primer cantautor del rock. Él escribía y componía su material. Y segundo, y esto es quizá lo más importante, su banda, The Crickets, estableció el formato estándar de una banda de rock, el que sigue hasta hoy. 2 guitarras, bajo y batería. ¿Y eso qué significó? ¿No fue solo un cambio de formación? No, fue un cambio de poder absoluto. Por primera vez, la banda controlaba su propio sonido, su identidad. Se acabó la dictadura del productor y de la orquesta de sesión. Es el nacimiento del rock como arte autónomo. Es el modelo que seguirían los Beatles, los Rolling Stones, todos. Cambió las reglas del juego. Entonces, como conclusión de esta primera parte, ¿qué vemos? Que el rock and roll fue revolucionario. Socialmente hizo que jóvenes blancos y negros bailaran la misma música. Y a nivel cultural creó por primera vez una identidad juvenil global, rebelde. Lo fascinante es que esta primera ola tan explosiva termina de forma muy abrupta a finales de los 50. El fenómeno se desinfla casi tan rápido como apareció, y el análisis lo achaca a un ataque coordinado desde 3 frentes. ¿Cuáles? Primero, el político. En plena Guerra Fría se veía el rock como música subversiva, casi comunista. Segundo, el religioso, que lo atacaba por el sexo, el baile lascivo. Y tercero, el racial. Para los más conservadores, seguía siendo música de negros que corrompía a la juventud blanca. Y a todo eso se suma que, en un par de años, todas las grandes estrellas desaparecen del mapa. Es increíble. Elvis se va al ejército. Chuck Berry a la cárcel. Little Richard se hace predicador. Buddy Holly muere en un accidente de avión. Y Jerry Lee Lewis es repudiado por la sociedad al casarse con su prima de 13 años. Un escándalo mayúsculo. El tablero se queda vacío. Parece un final muy abrupto. Simplemente desapareció el rock and roll. No desapareció, mutó.
Ese vacío lo llenaron, por un lado, los británicos, la invasión británica, The Beatles, The Rolling Stones, que habían crecido idolatrando a Chuck Berry y que ahora devolvían el sonido a América, pero evolucionado. Y por otro lado, en Estados Unidos. En Estados Unidos, gente como Bob Dylan lo fusionó con el folk, dándole una conciencia política que antes no tenía. O sea, el rock se hizo más adulto, más sofisticado. Exacto, se hizo más complejo. Y ese fue el caldo de cultivo perfecto para que se convirtiera en la voz de la siguiente gran revolución juvenil, la contracultura hippie de los 60. El rock se convirtió en el vehículo para canalizar toda la ideología de paz, amor y protesta contra la guerra de Vietnam. Y el momento cumbre, el símbolo de todo eso, es Woodstock, en el 69. Sin duda. Y hay una imagen de ese festival que el texto destaca: Jimi Hendrix en el escenario, deconstruyendo el himno de Estados Unidos con la guitarra. Esa distorsión era a la vez una protesta y una obra de arte. Se convirtió en el símbolo de una generación. Sin embargo, ese movimiento hippie, tan idealista, también tuvo un final. Se sintieron devorados por el sistema que criticaban. Sí, hay un acto simbólico muy potente. En 1968, antes de Woodstock, los hippies celebraron una especie de funeral paródico. Enterraron un muñeco que los representaba para declarar la muerte del hippie. Era una protesta contra cómo los medios y el consumismo estaban comercializando su imagen, vaciándola de contenido. Pero a pesar de ese final, el legado es innegable. Enorme. El análisis concluye que muchos valores que hoy damos por sentados, como la tolerancia, la diversidad cultural, la libertad sexual o incluso una primera conciencia ecologista, pues tienen sus raíces en esa contracultura que el rock ayudó a definir y a difundir por todo el mundo. Hemos recorrido un camino fascinante. Desde las raíces del rock, en el rhythm and blues, pasando por esa compleja dinámica racial, hasta llegar a los pioneros que le dieron forma y lo convirtieron en la banda sonora de una revolución. La idea principal que podemos sacar es que el rock no fue solo un estilo de música, fue una herramienta. Una herramienta para que la juventud, por primera vez, forjara una identidad propia, diferente a la de sus padres. Fue el inicio de un proceso que, siempre con la música de la mano, seguiría durante décadas. Y esto nos deja con una reflexión final. El análisis detalla muy bien cómo el rock and roll fue creado por artistas negros, pero popularizado y sobre todo capitalizado por una industria blanca. Esto nos lleva a una pregunta, ¿no? En la música actual, con géneros como el hip hop o el reggaetón, ¿siguen existiendo dinámicas parecidas de apropiación cultural? Y si es así, ¿cómo han cambiado esas dinámicas con Internet, con la globalización, donde las fronteras culturales son mucho más difusas?